La pandemia nos exigió implementar una nueva forma de trabajo y de colaboración. Y en las instituciones de educación superior, IES, de América Latina, ese cambio ha impuesto grandes desafíos a las direcciones y departamentos de tecnología de la información y comunicación. Para conocer dichos desafíos y soluciones implementadas, te invitamos a participar en el tercer estudio de madurez de gobernanza de las tecnologías de información y comunicación, TICs, en las IES latinoamericanas. Tu participación es importante. Con ella generaremos información acerca de la implementación de las TICs en las universidades de la región y descubriremos su accionar frente a la pandemia del COVID-19. Los resultados de este tercer estudio de madurez servirán a las IES como insumo para diseñar nuevos estudios a nivel local y nacional y generar planes estratégicos que impulsen el desarrollo de las tecnologías. Este instrumento fue diseñado y validado por expertos de varios países de América Latina. Para participar, accede a hasta el 31 de diciembre del 2020. Para mayor información, escríbenos a colaboración@redclara.net. Hola, muy buenas tardes. Soy Carlos Casasus, el director general de Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, y me da gusto recibirlos y darles la introducción muy breve a este conversatorio sobre el estudio de madurez del gobierno de TI en las instituciones de educación superior de América Latina 2020. Estos conversatorios son idea de nuestro amigo Luis Gutiérrez, quien fue presidente del Consejo de CUDI y que inició estos esfuerzos por compartir conocimientos, por compartir experiencias en este momento en que no teníamos la oportunidad de reunirnos presencialmente a platicar con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros colegas en estas tareas, y creo que han resultado una extraordinaria idea a la cual nos ha dado muchísimo gusto seguir apoyando, aún con la ausencia de Luis. A mí el tema de hoy me parece terriblemente importante. Hay un dicho por ahí que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Y cuando tenemos una tempestad del tamaño que ha ocasionado la pandemia, es de la mayor relevancia el poder estar informados de qué está pasando en el resto de las instituciones que están tratando de hacer estrategias parecidas a las de cada uno de nosotros. Por eso estos trabajos que a veces he dicho son ingratos, es una encuesta más que contestar, es molestar nuevamente a nuestros amigos para que nos contesten datos que a lo mejor han contestado ya en otras ocasiones, organizados de manera diferente. Creo que tienen ese valor importantísimo en estos momentos de tanta incertidumbre. Espero que disfruten este conversatorio. Este ha sido un esfuerzo regional, colectivo, desinteresado en muchísimos sentidos, pero obviamente con el interés de ayudarnos mutuamente. Los dejo en buenas manos. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos. Efectivamente, estos conversatorios de ciencia, educación y tecnología que iniciamos ya hace algunos meses con el desarrollo de la pandemia en el mundo y en México, pues nos han llevado a
a tocar temas muy interesantes como el que vamos a tratar hoy y precisamente con la participación de expertas y expertos en el tema, los cuales me voy a permitir presentar para no tardarnos mucho tiempo en esto y pues que sean ellos quienes nos platiquen sobre el tema de hoy. Con nosotros se encuentra Carmen Díaz Novelo, quien es licenciada en Ciencias de la Computación por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es maestra en Administración de Tecnologías de Información por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y actualmente cursa el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Anáhuac. Cuenta con 25 años ya de experiencia en tecnologías de la información y actualmente es responsable de la coordinación de atención a usuarios y soporte técnico en la Universidad Autónoma de Yucatán. Algunos de los proyectos en los que ha colaborado en la UADY han sido buenas prácticas para las adquisiciones de tecnologías de información, planes de continuidad y políticas de seguridad informática, proceso de atención a usuarios de tecnologías de información, modelo de gestión de conocimiento para soporte de tecnologías de información y ventanilla única de servicios de tecnología de información. Ha colaborado con más de 40 instituciones de educación superior de México en temas relacionados con la gestión y el gobierno de tecnologías de la información y seguridad informática, por lo que en el año 2018 recibió un reconocimiento por su colaboración con las instituciones de educación superior mexicanas por parte del Comité de Tecnologías de Información de la Universidad de Guadalajara. También es coordinadora del Grupo de Gobierno de Tecnologías de Información en CUDI, miembro del Comité ANUYSTIC, miembro del Comité Editorial de la revista TIES UNAM, colabora con la red ITIC, con la red de responsables de tecnologías de información de Latinoamérica en Red Clara y con la Comisión de Madurez Digital de MetaRed. También se encuentra con nosotros Luz María Castañeda de León, quien es egresada de la carrera de Ingeniería en Computación por la facultad homónima de la UNAM. Cursó una doble maestría en Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ITAM y en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional Autónoma de México. También es doctora en Ciencias de la Administración por la UNAM. Es académica de tiempo completo de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM y también es miembro activo tanto del Grupo de Trabajo de Gobierno de Tecnologías de la Información, del Comité de ANUYSTIC, de la Corporación Universitaria de Desarrollo de Internet, CUDI, de la Red Iberoamericana MetaRed y de la Sociedad de Internet, capítulo México, con énfasis en temas de gobierno y transformación digital. En materia de tecnologías de información y comunicación, el trabajo de la doctora Castañeda de León se orienta en la prospección, desarrollo y formación en tecnologías de la información y la comunicación para las organizaciones, desde una perspectiva de sustentabilidad colaborativa, lo que la ha llevado a integrarse en diferentes redes de investigación, tanto nacionales como internacionales, cuyos integrantes trabajan desarrollos teóricos en materia de gestión y gobernabilidad de las TIC en el contexto de Iberoamérica. Adicionalmente, ha colaborado en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la educación, como la construcción de modelos de redes y núcleos para acelerar y socializar extensamente el desarrollo de los proyectos de educación a distancia para entidades externas. Además, es colaboradora en la creación del Observatorio UNAM-UNESCO del campus virtual y fue responsable del diseño del programa institucional Hábitat Puma, entre otros. Con una trayectoria que supera los 25 años de docencia en educación media superior, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Superior en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha formado recursos humanos, además de haber impartido diferentes cursos y diplomados de temáticas asociadas a las TIC. Su vinculación con el área educativa no le ha impedido desarrollar diferentes labores en otros sectores. Por otro lado, Rodrigo Padilla es de profesión ingeniero de sistemas. Tiene una maestría en manejo de la información por la KU Leuven de Bélgica, un máster por el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid y un máster en docencia universitaria por la Universidad de la SUAY. Además, ha realizado estudios de cuarto nivel en gestión universitaria y evaluación de la educación superior en la Universidad de Cuenca y en la Universidad Politécnica Salesiana. Fue parte del equipo fundador de TICAL,
es la Conferencia de Directores de Tecnologías de Información de la Comunicación de las Universidades de América Latina, y del TIC-EC, que es el Congreso de Tecnologías de Información y la Comunicación del Ecuador. Es becario CENESIC para estudios de posgrado en Bélgica y becario del Servicio de Intercambio Académico Alemán para el programa de formación University Leadership and Management Training en Alemania. Se desempeñó como director de tecnologías de información en 2 universidades de prestigio en Ecuador. El ingeniero Padilla ha dirigido importantes proyectos de tecnología de la información por más de 25 años. Ha sido conferencista, miembro de comités y revisor de artículos de varios congresos y conferencias relacionadas con su área. Actualmente se desempeña como profesor y especialista de tecnologías de la información en la Universidad de Cuenca. Por otro lado, Susana Cadena es profesora de la Universidad Central del Ecuador, doctora en informática en la línea de calidad de datos y datos abiertos. Es miembro de los grupos de investigación Indicadores para la Gestión de la Universidad Ecuatoriana, Estado de la Informática de las Universidades Ecuatorianas, que son auspiciados por el Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de la Investigación y la Academia, también conocido como CEDIA, y también por el Grupo de Análisis y Grandes Datos para la Ciberseguridad, además de los grupos Red Ecuatoriana de Datos y Metadatos Abiertos, también conocida como REDAM, y Grupo de Investigación de Ciencia Abierta. Se encuentra con nosotros también Mayela García, quien estudió la licenciatura en Filosofía, así como la maestría en Estudios Filosóficos. Cuenta también con estudios en la licenciatura en Matemáticas y es socia fundadora de la consultora Caliopeo. Actualmente se desempeña como asesora en la coordinación de tecnologías de la Universidad de Guadalajara. Entre sus áreas de especialidad se encuentran la lógica y la filosofía de la ciencia, metodología y estadística. Y bueno, como ven, tenemos un panel bastante fuerte en el conocimiento del tema de hoy. Y sin más, pues los dejo con Carmen Díaz, quien iniciaría con este conversatorio. Adelante, buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias, Oscar, por esa presentación. Gracias a todos los que nos acompañan y al CUDI por este tipo de espacios, como comentaba el licenciado Casasus, de tanta relevancia para nosotros como instituciones. Yo quisiera iniciar comentándoles que así como el tema del conversatorio que comentaba el licenciado Casasus, de la misma manera, los estudios que se han impulsado a través de Red Clara, pues fueron proyectos que también inició en su momento el doctor Luis Gutiérrez. Y se ha tratado de dar esa continuidad, manteniendo en este caso el estudio 2020. Por lo tanto, para no demorarnos y entrar en materia, pues le voy a pedir al maestro Rodrigo Padilla que nos hable acerca de la importancia de estos estudios. Bien, buenas tardes a todos los presentes. Para mí es un gusto participar en este evento. Quiero agradecer la invitación a este evento. En efecto, los estudios son muy importantes, ¿no? Este es el tercer estudio de madurez de gobernanza de las TIC en las universidades de Latinoamérica. Y este estudio es patrocinado por Red Clara desde la primera vez que se llevó a cabo, ¿no? El primer estudio se realizó en el año 2014. Estuvo liderado por nuestras colegas Ángela Brodbeck y Yusara Musé de la Universidad Federal de Río Grande del Sur de Brasil en el año 2014. Y en esta ocasión participaron 204 instituciones de 13 países distintos y se fue desarrollado dentro de la conferencia de TICAL. Este estudio fue trascendental porque hasta ese punto no existía ningún estudio de madurez de gobernanza de TI en las universidades que se haya desarrollado. El segundo estudio se realizó en el año 2018 y fue liderado por nuestro entrañable amigo Luis Alberto Gutiérrez, que en paz descanse, Luis Eliezer Cárdenas, quien es director ejecutivo de Red Clara. Nuestro querido amigo aquí presente, Carlos Casasus, fueron quienes encabezaron este estudio, ¿no? También en este estudio participaron gran parte del equipo que está participando en el tercer estudio, como es Carmen Díaz, Luz Castañeda, Mayela y Marta, ¿no? Entre otras personas.
Este segundo estudio participaron 110 instituciones de 12 países y fue trascendental porque permitió reconfigurar el enfoque inicial con el que fue desarrollado el primer estudio. Y se cambiaron, se reconfiguraron las preguntas y se obtuvieron resultados muy interesantes. Ya Carmen les hablará un poco más sobre esto más adelante. El tercer estudio es de vital importancia debido a la circunstancia que estamos viviendo a consecuencia de esta pandemia del COVID-19. Muchas cosas cambiarán en el mundo a partir de este año, particularmente en las instituciones de educación superior. La virtualidad en la docencia, los programas, los proyectos de investigación y vinculación de manera colaborativa, el campus virtual y en general la universidad virtual es ya un camino iniciado y que vino para quedarse. Las tecnologías de información están siendo el soporte para el desarrollo de estas y muchas actividades académicas y administrativas. La pregunta es, ¿cuáles son esas buenas prácticas que han permitido a las instituciones de educación superior incursionar de manera efectiva en este camino? ¿Sí? ¿Qué están haciendo las instituciones de educación superior del país y de América Latina en lo referente a las tecnologías de información para dar solución a las necesidades y cambios que estamos viviendo? ¿Sí? La respuesta a estas y otras inquietudes las podremos obtener en este tercer estudio de madurez de la gobernanza de las TIC. Pero además, dentro de cada institución podemos analizar cómo estamos respecto al resto de instituciones del país y de otros países. Por eso es muy importante la participación de todas y cada una de las instituciones, en particular las instituciones mexicanas que siempre han dado ejemplo de trabajo colaborativo, ¿no?, en este tipo de proyectos. En muchos casos de manera cooperativa, esto es apoyándonos, avanzando todos y preocupándonos de los demás, que nadie se quede fuera en el camino. Desde ya, pues les invitamos a participar activamente en este estudio. Le doy paso a Susana, me parece, o Susana, por favor. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto participar en este evento. Bueno, continuando con esta conversación, ¿por qué son importantes estos estudios? Les voy a comentar qué pasó en Ecuador y cuánto nos ha servido la información que teníamos. En primer lugar, cuando nosotros empezamos estos estudios, alrededor de 3 años, lo iniciamos conjuntamente con México y también liderado por el doctor Alberto Gutiérrez, ¿no?, que fue uno de los motivadores también. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó? En ese momento no teníamos datos de qué es lo que estaba pasando en el gobierno de las tecnologías en el país. Y eso lo que hacía es que las universidades, las que estaban empezando, aquellas que no tenían inversión en tecnología, no sepan qué ruta seguir y qué es una buena práctica o cómo podemos aplicar una buena práctica o qué se está haciendo en el resto de universidades. Un ejemplo claro de ello, les cuento que tenemos los datos relacionados con el comité de TI. En el primer estudio teníamos un 8% de las instituciones que tenían implementado el comité de TI y actualmente ya superamos el 30% de instituciones. Pero, ¿cómo se logra eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya emprendemos una tarea de gestión y tenemos los resultados para ver cómo estamos, cómo yo como institución me comparo, qué me falta, qué puedo hacer, qué se está implementando en otras universidades que tienen el mismo sector, entonces yo ya sé cómo puedo trabajar y cómo puedo implementar nuevos proyectos. También otro de los resultados interesantes es que estos estudios han permitido armar los planes estratégicos de algunas instituciones, nos damos cuenta por las referencias que tenemos y han permitido tener un soporte para que las organizaciones puedan planificar sus planes internos de desarrollo. Entonces, es otro elemento que también favorece al desarrollo. Y el último, que no menos importante, es que nos hemos dado cuenta que la mayoría de instituciones en el país están desarrollando sus propios sistemas académicos. Tenemos más o menos 200 desarrolladores sumando todas las instituciones.
Eso nos da una oportunidad para pensar en un desarrollo conjunto de las aplicaciones que generalmente todas las instituciones generamos. Entonces, estos estudios, imagínense, en un país que nos ha dado varios beneficios, a nivel de Latinoamérica nos dará muchos más, porque nos permitirá compararnos, nos permitirá realizar un análisis de qué es lo que se está haciendo, qué proyectos se están invirtiendo, cuáles los aspectos importantes que se deben tomar en cuenta en el tema de gobierno de las TI. Bueno, ahora le doy el paso a Mayela. Gracias, Susana. Bueno, dando continuidad a lo que se ha venido platicando acerca de la razón de ser de este estudio, cómo se ha ido desarrollando, y quisiera retomar particularmente el momento en el que nos situaba Rodrigo al inicio, con respecto a las diferencias, ¿no?, que se trabajaron entre el primero y el segundo estudio, entre la primera y la segunda edición de este estudio, que fue el primero en el 2014 y el segundo en el 2018. Bien, cuando el estudio es retomado en 2018, efectivamente lo que hicimos fue sumar en el diseño que ya tenía esta primera iniciativa, aspectos que consideramos particularmente relevantes para la medición, ya no únicamente del estado de gobernanza, sino de los niveles de madurez que tenemos en gobernanza. En ese sentido, bueno, diseñamos nuevamente un estudio que surge, de hecho, en iniciativa en el comité de REDITIC, de la red de directores de tecnología en el marco de TICAL, y se conformó un comité para pensar en cómo mejorar las condiciones o cómo madurar la gobernanza de tecnologías de información en cada institución, considerando que se había discutido precisamente en estos espacios de TICAL en la red de directores, que parte de las problemáticas principales que enfrentan los departamentos de tecnología son el papel que se les permite institucionalmente jugar, es decir, la manera en que la estructura institucional da espacio y relevancia al área de tecnologías a nivel de decisiones de primer nivel. Y en ese sentido es que planteamos esta encuesta, y dirigida en dos sentidos. Las referencias con las que contábamos principalmente vienen de estudios realizados en Europa. Y entonces uno de los aspectos que identificamos en primer lugar es que las condiciones en Latinoamérica tienen que ser revisadas de manera independiente. Tenemos que saber cómo madurar la gobernanza en Latinoamérica, pero en particular con las condiciones que tenemos aquí, ¿no? Que son condiciones además muy diversas, que no podemos generalizar las condiciones de nuestras instituciones de educación superior, no solo por las diferencias entre los países, sino por las diferencias aún dentro de cada país, entre las instituciones públicas, las instituciones privadas, instituciones que son con alcance nacional, universidades que son más pequeñas. Y bueno, entonces en ese marco es que se fue enfocando el nuevo diseño del estudio. La metodología, sí, quisiera resaltar únicamente 4 puntos. Lo primero es que, en continuidad al primero, se trata de una encuesta. Pero ¿y qué significa esto de que hagamos una encuesta? Principalmente que estamos haciendo una evaluación cuantitativa, una descripción estadística del estado de madurez de gobernanza de las instituciones. Entonces, en ese sentido, lo que se hace es enviar un cuestionario a las universidades y tener sus respuestas, que son contabilizadas, y con esa contabilización se hace un análisis, ¿no? Eso es, en primer lugar, que creo que es quizá una parte evidente, pero que es relevante, ¿no? Que es un análisis cuantitativo. El segundo es cómo se conformó, cómo se revisó el contenido de esta encuesta, y para esto únicamente voy a resaltar, sin entrar en mayor detalle, salvo lo que ya nos contarán la maestra Luz y la maestra Carmen, pero tenemos que se conformó un comité de personas, de directores de tecnologías particularmente,
de la REDITIC, de la Red de Directores de Tecnologías de Información, conformada en TICAL. Y con este comité en conjunto se trabajó, y con el análisis de otros cuestionarios, los que comentaba hace un momento, realizados en Iberoamérica, y otros estudios de otro alcance, como los estudios en general de tecnologías de información que se han realizado en América Latina, como el que realiza NUYSTIC, como el que se realiza desde CEDIA en Ecuador. Y lo que hicimos fue conjuntar primero el análisis para seleccionar y diferenciar los temas que son propios, en particular de gobernanza y de madurez de gobernanza. Ahora, en cuanto a la respuesta, una vez diseñado entonces el cuestionario también, el tercer punto es cómo recabamos las respuestas. ¿Cómo conjuntamos una muestra sabiendo que no tenemos resultados normalmente, ¿no? Que es lo más natural que ocurra, ¿no? Que no tenemos respuesta de la totalidad, no tenemos alcance de la totalidad de instituciones de América Latina? Pues bien, la muestra no es una muestra diseñada de manera aleatoria o prediseñada, vaya, sino que es una muestra que se conforma por invitación. La participación es entonces tal cual de quienes responden al llamado, y este llamado fue realizado a través de Red Clara, convocando a las RENIES de los diferentes países, las diferentes redes de instituciones de educación superior en América Latina, para que a su vez estas RENIES, estas redes, convocaran a sus universidades participantes. En el caso de México, además del caso de NUYSTIC, por ejemplo, tenemos el de CUDI, que ha fungido como impulso, no solamente en México, sino a nivel de la organización en América Latina, ¿no? Pero particularmente aquí, desde este punto, se realizó el lanzamiento de la invitación, y con ello también el alcance, ¿no? Tenemos una cobertura muy amplia de instituciones invitadas. Ahora, por último, en cuarto lugar, en cuanto al tipo de datos recabados, en el diseño de las preguntas y que planteamos, no solamente es cuestión de qué es lo que queremos saber y por lo tanto lanzar el cuestionamiento a las instituciones de quienes lo esperamos, sino pensar cómo tenemos que procesar estos datos para que nos digan algo, para que nos digan lo que queremos saber, que es qué necesidades tenemos en materia de gobernanza para madurar esta parte de nuestras instituciones. Y en ese sentido, bueno, trabajamos en la generación de una escala, ¿no? O sea, queríamos saber no solamente si se cuenta o no con ciertos elementos, con ciertas prácticas, sino qué tan maduradas están. Y en ese sentido conformamos una escala que es propia del estudio y que forma parte de lo que se ha presentado, en el que medimos para cada uno de los indicadores, para cada una de las prácticas que identificamos, una escala que combina dos cosas. Una, que se cuente implementada la práctica, la acción con la que estamos midiendo, y en segundo lugar, que se encuentre documentada y oficializada. Con esto hacemos una escala desde que no esté implementada, que no exista, hasta pasando por que exista pero no esté documentada, por ejemplo, hasta que esté totalmente implementada y totalmente documentada, que es el grado de mayor madurez que identificamos de implementación de cada práctica. Estos a su vez son agrupados, y el análisis conjunto es lo que nos permite ver por rubros en qué áreas tenemos mayores fortalezas o debilidades. De esto nos va a presentar resultados la doctora Luz María, pero bueno, por último, nada más quisiera agregar con respecto a la tercera edición, en la que retomamos este trabajo del 2018, este diseño, esta estructura que ya teníamos, que es revisado nuevamente por un nuevo comité, al que se suma MetaRed, y bueno, el estudio se madura muchísimo, la conformación de los contenidos, de las escalas de medición, etcétera, pero en el que además, justamente en los momentos en que nos estábamos planteando esto, yo creo que es un hecho pues que fue muy coincidente en realidad
con la temporalidad, ¿no? Que justamente el momento en el que estábamos para lanzar el estudio es el momento en que comienza la pandemia, ¿no? En que se desatan las consecuencias que no solamente tienen el grado de implicación que tienen la totalidad de actividades, sino que justamente en lo que estamos midiendo teníamos la certeza de que iban a modificar mucho los resultados. Íbamos a ver grandes diferencias en el rol que juegan los departamentos de tecnología dentro de las instituciones, porque en este momento es el área que está resolviendo prácticamente, ¿no? Es el área medular en la mayoría de las actividades institucionales. Entonces, si esto modifica lo que estamos midiendo en los resultados, debemos identificar con claridad qué se está modificando por la pandemia y cuáles de estas nuevas prácticas se incorporan de manera permanente. ¿Qué tanto nos está acelerando o frenando o modificando el ritmo de madurez de la gobernanza? Bueno, eso es lo que quisiera compartir en cuanto a la metodología. Hasta aquí no hemos platicado del contenido como tal, pero para eso, bueno, cedo la voz a Luz María Castañeda, que nos va a platicar un poco más ya en torno al contenido y los resultados. Sí, muchísimas gracias, Mayela. Pues quisiera antes de ello un poco centrarme y aprovechar este espacio para centrarme en la relevancia. Y en términos de la relevancia, pues se ha discutido precisamente el hecho de participar en este tipo de estudios y ver, ¿no?, qué tan factible o viable es precisamente que se entregue valor a partir de los resultados que se obtienen. En este sentido, déjenme compartir que tanto el gobierno universitario como el gobierno de las tecnologías de la información en el ámbito universitario, que es la razón de este espacio y nuestro enfoque, serán estratégicamente eficientes en función de su capacidad para recoger las demandas y expectativas de sus grupos de interés, traducirlas en grandes iniciativas y, ¿por qué no?, en políticas públicas. Con ello, podríamos estar desarrollando soluciones estratégicas interdisciplinadas, intersectoriales, ¿no?, y en algún momento a nivel Latinoamérica también interuniversitarias. De ahí, ¿no?, hay que obtener la relevancia de la participación de este estudio. El poder desarrollar soluciones a partir de las tecnologías de la información de forma, ¿no?, vista desde gobierno de TI, que nos den solución a problemas sociales, que de un modo es una de las misiones de nuestras universidades, ¿sí? Que de algún momento, y bueno, pues dadas las características de la pandemia y de lo que vamos a estar sufriendo y observando en los sistemas de educación superior, desarrollar estas soluciones apropiadas a los problemas, ¿no?, podría dar una capacidad de viabilidad en términos del estudio. Y esto generar con ello, ¿no?, realmente resultados de gran alcance, que es precisamente uno de los principales conceptos que están visualizados dentro de lo que es gobierno. Cuando el gobierno universitario, ¿no?, y el gobierno de las tecnologías de la información y comunicación universitarias son capaces de responder a las premisas anteriores, con un impacto positivo en la totalidad de los ámbitos de las CIES para facilitar los proyectos y actividades de la comunidad universitaria, será capaz de gobernar, es decir, de ejercer la gobernabilidad. El grado en que ambos aspectos, gobierno y gobernabilidad, se materializan depende tanto de los recursos con los que cuentan las CIES, como de los propósitos, como de la trama normativa e institucional desplegada al efecto.
Es así que cuando el gobierno universitario, conjunto con el gobierno de TIC universitarios, cuentan con herramientas de medición, llámese este estudio, pueden facilitar la eficiencia y viabilidad en el logro sostenido de sus objetivos. En términos de la protección del patrimonio y de los intereses de sus grupos de interés, en un marco de transparencia en las prácticas de administración y de control en la entidad. Entra el juego, es así, nuevamente, de la gobernanza. En términos generales, y concluyo casi, ni el gobierno universitario, ni el gobierno de las tecnologías de la información universitario difieren en términos de medición de indicadores de valor de impacto en pro de la maximización de sus beneficios social, aun cuando el ámbito universitario involucre a un mayor número de actores que persiguen objetivos múltiples y cuyo logro es difícil de parametrizar. De ahí, precisamente, la relevancia de este estudio. Con eso, quisiera en este momento dejar mi participación y darle la palabra a, me parece que Carmen es. Muchas gracias, Luz. Realmente en este momento vamos a presentarles lo que es el estudio de 2020 con estos antecedentes que ya todos los colegas han mencionado tan concisa, tan directamente. Creo que algo importantísimo de destacar que nosotros hemos platicado en varias de nuestras sesiones de trabajo es que el instrumento puede verse también como ese elemento de autoevaluación y que no solamente está dirigido al director de TI o CEO, sino que también a las autoridades universitarias que manejan las estrategias que la propia universidad demanda. Y también creo que es muy relevante lo que comentaba Mayela. Hemos analizado también la pertinencia de que el estudio fuera enfocado con esta cuestión de la pandemia, por las características que ya ella previamente mencionó. Entonces, sin más, yo les voy a dejar con el maestro Rodrigo Padilla, que nos va a hablar de los objetivos del estudio. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias. Sí, solamente déjenme ver si se está viendo la presentación ahí, ¿verdad? Bien. Sí. En este estudio, como se ha manifestado, tiene mucha relevancia este estudio 2020 por la situación en la que estamos viviendo, ¿no? El mundo nunca más volverá a ser el mismo y entonces nos hemos propuesto con mayor fuerza trabajar en este estudio con esa tónica del impacto del COVID-19, ¿no? Entonces, comentábamos hace un momento que este estudio es patrocinado por Red Clara, y dentro del camino, pues también se ha unido MetaRed a través del grupo de trabajo de madurez digital y está apoyando también estudio, con lo cual queremos tener un mayor alcance del estudio a nivel latinoamericano. Las participaciones anteriores han tenido un buen número de instituciones, sin embargo, queremos llegar a más instituciones a través de los diferentes países. Y entonces, dentro de esto, lo que nos hemos planteado como proceso es, en primera instancia, conocer cómo las instituciones estaban antes de la pandemia. Es decir, hay un grupo de indicadores con los cuales queremos diagnosticar cómo estaba estructurado el sistema de gobierno, tanto de tecnologías de información como también de la institución en sí mismo, previo a la pandemia. Luego de eso también identificar a través de otros indicadores cómo esto está cambiando dentro de la situación que estamos viviendo. Entonces, la segunda fase dentro de este estudio es evaluar cuáles son esos cambios que se han dado en las instituciones, en los diferentes ámbitos, para hacer frente a esta pandemia y lo que vendrá más adelante en una etapa post-pandemia. Y en una tercera etapa, la idea es establecer diferentes instrumentos de apoyo para las instituciones
para poder fortalecer el sistema en sí mismo. Y dentro de esto, como objetivos, se han planteado dentro del estudio, como objetivo general, diagnosticar y analizar la situación del gobierno de TI, de las instituciones de educación superior de América Latina, esto tratando de tener un mayor alcance a las universidades en los diferentes países. Luego, en los objetivos específicos tenemos, en primer lugar, analizar el gobierno de TI respecto a la estrategia institucional de las IES. Es decir, identificar cómo la institución ha configurado el gobierno de TI para poder hacer frente a esta situación que estamos viviendo. En segundo objetivo es analizar los factores críticos del sistema de gobierno de las instituciones de educación superior. En esta parte hemos identificado algunos indicadores, ¿sí?, con los cuales queremos revisar cuáles son esas circunstancias especiales, cuáles son esas cosas claves que se han implementado en las instituciones de educación superior. Y finalmente, identificar un escenario del actual gobierno de las TIC frente a la pandemia del COVID-19. En este año lo que hemos discutido, justamente como decía Mayela, se inició con el proceso de implementar el estudio y justo vino la pandemia. Entonces, dentro de este proceso hemos considerado importante incluir una serie de indicadores que están relacionados con este tema. Entonces, esos son los objetivos en forma general que nos hemos planteado para realizar este estudio. Le doy la palabra ahora a Susana. Bueno, dentro de este proceso teníamos algunos otros retos. Uno de ellos era que estos indicadores respondan a la realidad de Latinoamérica y que respondan a estándares internacionales. Entonces, ¿cómo logramos o cómo trabajamos para que se cumpla con este propósito? Lo que hicimos es trabajar diseñando los indicadores en base a los estudios anteriores, que era una gran experiencia, aquellos que en efecto habían causado interés e impacto al momento de procesarlos. También trabajamos con estándares como COVID, ITIL, ISO 38000. Y dentro de estos definimos un primer bloque de indicadores. Luego de este proceso se hizo una primera validación con alrededor de 6 expertos, los cuales revisaron y analizaron y pusieron sus sugerencias. Y luego de este proceso, que de alguna manera fue cualitativo, se aplicó un método FUSE difuso, en el cual tratamos de que los expertos lleguen a consensos de cuáles indicadores se debían incluir, ¿sí? Para esto se trabajó con un software que ha sido generado para varias investigaciones de este tipo. ¿Cómo lograr toda esta participación de expertos? Este es un reto bastante grande, ¿no? Entonces, para esto, como ustedes pueden ver, aquí hay, en primer lugar, el apoyo de CUDI, donde a través de la experiencia de la maestra Carmen Díaz, de Mayela García, de Marta Ávila, claro, teníamos las experiencias que había surgido en los estudios interiores. Y con la experiencia también de Luz María Castañeda, nos permitió diseñar este primer catálogo de indicadores. Este apoyo de Red Clara también fue importante porque lo que nos ayudó también es a localizar a otros expertos. Nosotros con Rodrigo Padilla y mi persona desde Ecuador, lo que hicimos es apoyar en función de la experiencia que habíamos sufrido en los estudios ecuatorianos. Pero a través de Red Clara y de Tania, que apoyó activamente este proceso, lo que logramos es la validación con la integración de varias universidades latinoamericanas y de España, porque ellos han generado una mayor cantidad de estudios de esta naturaleza. Y como ustedes pueden ver, tenemos de varias universidades de varios países que se sumaron a la validación, tanto a la validación cualitativa como a la validación a través del criterio de expertos y para llegar a consensos con un método FUSE difuso.
Para este proceso de validación se diseñó un software con el doctor Edison Loza, que es docente de la Escuela Politécnica Nacional. Entonces, este proceso lo que ha tratado es de que todos apoyemos a los indicadores que queremos ver, a los que van a dar valor en función del desarrollo del gobierno de las TI en la Universidad Latinoamericana. Muchas gracias. Y dando continuación a lo que nos acaba de compartir la doctora Susana, justo llegamos a un conjunto de categorías y de indicadores respectivamente. Con esta diversidad que ya se mencionó, precisamente identificamos con mayor relevancia la pertinencia de profundizar en el conocimiento de las instituciones, que nos permitiera de forma sistemática identificar con mejor descripción qué es lo que tenemos en los sistemas de educación superior de Latinoamérica. Para ello, entonces, es que consideramos relevante conocer y tener de forma más fiel lo que refiere a su naturaleza y alcance, a su tamaño, a la matrícula, al personal, tanto administrativo, docente y, por supuesto, a propósito de nuestro estudio, el personal del área de TI, asimismo el tipo de financiamiento y presupuesto. Y esto un poco conociendo a nuestros actores que de alguna forma se vuelven nuestros actores fundamentales involucrados en los temas de TI y por el otro lado en la dimensión de la descripción de conocer estas instituciones en sus diferentes diversidad. Y esto sobre todo también al alcance de lo que nos arrojó el segundo estudio, en donde hubo una mayor participación y pudimos identificar precisamente que nos estábamos encontrando en un sistema heterogéneo a nivel Latinoamérica. En este sentido, ¿no? Con este primer alcance de descripción de las instituciones podemos empezar a reflexionar y a observar qué es lo que se está encontrando en términos del enfoque de gobierno de TI, ¿no? En este sentido, si le damos a la siguiente lámina, de favor, lo que vemos es que, y queremos de alguna forma dejar en escrito y sistematizado lo que refiere a la estrategia institucional, a sus objetivos, sus problemáticas y riesgos, los actores y roles que existen y los modelos y métodos que se han venido trabajando. Con este primer enfoque, primer acercamiento del gobierno de TI en el sistema universitario, podemos entonces pasar a la tercera categoría que refiere precisamente ya entrar en materia, que refiere a el sistema de gobierno de TI, con sus principios, sus políticas, sus estructuras organizacionales, la comunicación entre los actores, la responsabilidad de ellos, la gestión del riesgo y el plan de continuidad. Con este marco de estas tres grandes categorías, precisamente podemos dar pauta a una cuarta categoría, que nos va a permitir entonces, ¿no?, profundizar en lo que sería el escenario de la pandemia. Nuevamente, ¿sí?, con los ajustes, los cambios, los movimientos o la estabilidad, eso lo sabremos a partir del estudio y de su participación, que refiere a la estrategia institucional. Como ya antes había mencionado el maestro Rodrigo, la idea es poder tener, ¿no?, un antes y un después, si me permiten el término, lo vamos a averiguar, de la estrategia institucional, el rol de la unidad de TI, los planes institucionales y los cambios
que pudieron haber estado ocurriendo en este momento disruptivo, porque eso es lo que observamos. De igual forma, queremos profundizar y acercarnos más a entender cómo fueron los métodos de implementación desde el indicador del plan de continuidad, ¿sí? Para dar pauta, si le dan a la siguiente lámina, de favor, a obtener un conjunto de resultados. Entonces, yo le pediría aquí a mi compañera, en este caso Carmen, que le cedo la voz para que pueda dar continuidad. Muchas gracias, Luz. Efectivamente, hemos venido haciendo una serie de actividades de parte, en este caso, con todo el apoyo de Red Clara, como hemos venido comentando, en las cuales, dentro de estas actividades de difusión, de invitación, también tuvimos un espacio dentro de lo que fue la conferencia TICAL 2020. Y allí hicimos un pequeño ejercicio con las instituciones que participaron en ese momento, obteniendo, en este caso, una participación de alrededor de 20 participantes que en ese momento estaban en el taller que nos tocó a nosotros realizar. Y bueno, en este caso vemos que haciendo el ejercicio de seleccionar algunos de esos indicadores que nos permiten darnos una idea de qué está ocurriendo y sobre todo también qué ha pasado con las instituciones en esta situación de la pandemia, encontramos algunos resultados interesantes. Respecto a la continuidad de indicadores, como se ha platicado, relacionados con el marco de gobierno y gestión de TI, que lo seguimos manteniendo por su relevancia, pues vemos allí esos resultados en la adopción de esos marcos. Hemos hablado, la doctora Susana comentaba que estos indicadores están basados en esos marcos de referencia, buenas prácticas, vemos COVID, vemos ITIL, vemos otro tipo de indicadores. La siguiente, por favor, Rodrigo. También, muy importante, ¿qué ha ocurrido con las adquisiciones de TI en esta situación de pandemia? Y hay allí varias opciones. ¿Qué ha hecho la institución para mantener o en otros casos tuvo la necesidad de adquirir infraestructura? Entonces, allí se plantean elementos como modelos híbridos de adquisición. También si la IES pues no tuvo para adquisición y sigue manteniendo su misma infraestructura y con esa sobrevivió. Entonces se presentan esas diferentes respuestas y allí vemos que en este caso la IES está aportando su propia infraestructura de las que en ese momento respondieron. La siguiente, por favor. Otra pregunta muy interesante es respecto a los servicios tecnológicos prioritarios para la continuidad de sus actividades de las instituciones. Y aquí vemos que las opciones que se les plantean están relacionadas con las bibliotecas digitales, con los laboratorios virtuales, materiales digitales, plataformas de aprendizaje, plataformas de comunicación, repositorios, simuladores. ¿Y cuál fue en este caso esa selección de acuerdo a las diferentes funciones que realiza la institución? Actividades de docencia, actividades administrativas o actividades de investigación. Y vamos viendo allí cómo esos resultados nos orientan respecto a lo que las instituciones están realizando, como comentaba Susana, a esos servicios que tenemos que implementar, que requerimos implementar, que tenemos un avance en su implementación, pero que vemos que vamos a necesitar de ellos para los próximos años. Vamos a ver la siguiente, por favor, Rodrigo. Y pues me toca a mí invitarles cordialmente a sumarse, si aún no han respondido la encuesta, a sumarse a responder la encuesta y también a invitarles a que se vuelvan también colaboradores, respondiendo, invitando, difundiendo el esfuerzo. Como ustedes pueden ver,
bueno, aquí se ha conformado un grupo de trabajo muy bonito, un grupo de trabajo en el cual se ha realizado esto pensando pues en ese valor para las instituciones que ya se comentó. Así que no nos resta más que realmente agradecerles pues su asistencia a esta actividad, y que vendrán otras y que seguiremos invitando, porque como retomando lo que decía el licenciado Casasus, sabemos que esta es la fase que es un poco más complicada de motivar y de invitar, pero vamos a seguir realizándolo. Entonces no nos queda más que transmitirles ese entusiasmo que nosotros tenemos por este proyecto, porque creemos que nos aportará información muy importante y pues hacérselos también extensivo. Por mi parte, sería todo. Muchísimas gracias. Y bueno, hay algunos comentarios de las gentes que nos están siguiendo en las redes. Bueno, el comentario más común es de felicitaciones por el trabajo realizado. Y hay una pregunta que nos dicen en dónde se pueden consultar los estudios anteriores. Y si es posible tener acceso a ellos. Sí, claro que sí. En este caso, en la página de Red Clara, ahí está la liga de la encuesta, pero en Red Clara están los estudios anteriores. Entonces, y por supuesto que los pueden consultar. Y esta pregunta es muy interesante porque, aunque lo mencionamos de manera general, platicábamos que de acuerdo a la participación de los países, el país en su momento puede tener acceso a la información y generar estudios particulares. Entonces, esto es algo sumamente importante, porque siempre estos estudios que ha promovido UDI, Red Clara, las redes nacionales de investigación de los países, lo dejan realmente público, por un lado el estudio, pero también la información en caso de que lo requiera el país para hacer estudios particulares. Excelente. Hay otra pregunta también, perdón. Sí, yo quisiera complementar a Carmen. Posiblemente para quien hizo la pregunta, si pudiéramos compartir la pantalla en la lámina 3, puede quedarle ahí más claro. Igual en el chat enviamos la liga, ¿sí? De donde se encuentran como los estudios anteriores para que lo puedan revisar. Justo. Muchas gracias. Por temas del tiempo ya no lo presentamos, pero finalmente ahí está precisamente redclara.net, ¿no? TICAL, estudios de madurez de gobernanza. Ahí van a poder encontrar, como bien ya refirió Carmen, los estudios. Muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias. Hay otra pregunta también en redes, y es en el sentido de qué tanto se involucran los estudiantes en este tipo de análisis, si participan en las evaluaciones o no, o solamente son autoridades y docentes los que están participando en este tipo de estudios. No sé si alguno de ustedes pudiera... si quieren comentar, Maye, Luz. Sí, bueno, en cuanto a la metodología, sí, el universo de estudio, ciertamente únicamente comentamos que está dirigido a las universidades de América Latina a través de las redes nacionales de instituciones de educación superior, pero a quienes específicamente dentro de la institución. En el caso del estudio de 2018 y desde el de 2014, el estudio fue dirigido directamente a los directores de tecnologías de información. ¿Y por qué a los directores de tecnologías de información? Porque lo que estamos consultando son datos acerca de cómo operan precisamente las áreas, las prácticas de tecnologías de información y cómo están relacionadas también con la alta dirección. En esta ocasión, 2020, estamos dirigiéndolo tanto a directores de tecnologías de información como a rectores de las instituciones, es decir, a la alta dirección. Y sí, ¿por qué no involucramos estudiantes? Porque el estudio, a diferencia de otros
otros tipos de estudios que complementan esta información también, que están relacionados con la experiencia como usuarios de los servicios tecnológicos. Aquí no nos estamos enfocando tanto en los servicios y en el apartado, vaya, de los resultados obtenidos directamente con los usuarios, sino en la manera en que se ejerce el gobierno de tecnologías de información. En ese sentido, el estudiantado, el total de la comunidad universitaria, difícilmente tendrá conocimiento, ¿no? Es más bien directamente acerca de cómo está organizada esta parte, ¿no? Estructuralmente, cómo es la gestión y el gobierno. Lo que sí es que incorporamos dentro del contenido de los cuestionarios una parte acerca de cómo involucran a la comunidad, al estudiantado, a la comunidad académica, a los investigadores, cómo son involucrados por parte del gobierno de tecnologías de información, tanto de los directores de tecnologías como de la alta dirección, en conocer sus necesidades, en conocer sus niveles de satisfacción, etcétera, ¿no? ¿Qué tanto hay una interrelación con ellos? Y eso es más bien un dato que sí nos va a hablar acerca de la madurez que hay en este gobierno. Sí, gracias. Excelente, muchas gracias. Marta, no sé si allá de tu lado tengas comentarios o preguntas. Sí, Oscar, me gustaría saber si alguien de los que nos acompaña quisieran realizar algún comentario, alguna pregunta. Les recuerdo que pueden levantar su mano y le damos la palabra, o simple y sencillamente pueden habilitar su micrófono. Tienen ustedes el rol para poder hacerlo, el permiso para poder hacerlo, y también pueden utilizar el chat si quieren hacer algún comentario o preguntas. Tenemos una pregunta en redes sociales, que si pueden compartir el nombre del software en el que se apoyaron los expertos para realizar las validaciones. Sí, como les decía, es un desarrollo de un grupo de investigación relacionado con métodos FUSI, y en este caso se aplicó FUSI difuso, ¿no? Entonces, yo les voy a compartir igual el sitio web donde se puede acceder, pero es un desarrollo desde la investigación para que se pueda utilizar. Excelente. Bueno, pues parece que no hay preguntas. No sé si los que nos acompañan... A mí me gustaría hacer una pregunta, perdón, Oscar. Adelante. Francisco Aldama de CUDI, para las ponentes. En general, ¿qué posibilidades existen de que este documento sea una guía, digamos, o qué opinan ustedes? ¿Creen que existen posibilidades para que este documento sea una guía para compartir mejores prácticas y para que alimente las mejores decisiones de las autoridades de nuestras instituciones? Sí, no, ¿por qué? Voy a iniciar, Francisco, Armando, comentando, y luego también le voy a dar la palabra a tus compañeros. Bueno, aquí también veo que está el maestro José Luis Ponce. Hay iniciativas muy interesantes precisamente para llegar a esto que tú comentas, que es lograr que este tipo de trabajos y de proyectos se vuelvan un referente para nuestras instituciones. Y en ese sentido hemos tenido unos trabajos de colaboración con la Red CEDIA de Ecuador, que ahorita los compañeros que nos acompañan pertenecen a la Red CEDIA, en el cual estamos planteando algunas líneas de trabajo en el que no solamente, como estás platicando, nos quedemos con el estudio, sino que podamos tener elementos complementarios, por ejemplo, relacionados con capacitaciones, por ejemplo, relacionados también con en algún momento tener algo automatizado que le permita a las instituciones realmente ver si cumple o no las buenas prácticas. Entonces, llegar a ese tipo de elementos que pues es un paso, pero hacia allá realmente quisiéramos estar nosotros orientando esos esfuerzos en el futuro. Pues si quisieran, Susana, Rodrigo, complementar, o Luz, o Maya, adelante, por favor.
Sí, bueno, muchas gracias tu pregunta. Creo que es la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos para que las autoridades utilicen esta información? Si bien es cierto, este primer estudio lo que va a permitir es tener datos en sí para que tú enfrentes a algunos retos que tienes en la institución. Y como parte de este grupo también estamos trabajando en tema de concientización en las autoridades, ¿no? Porque a la final, si estos estudios no utilizas los datos que genera, pues no tenemos valor o no damos valor a esa información. Pero también estamos hablando que esta pandemia también nos dejó esta lección, que es cómo a tener una cultura de uso de datos digitalizados, porque ahora ya tenemos casi toda la información la encontramos en digital. Entonces creo que es otro de los retos que nos toca trabajar, pero que lo estamos considerando dentro de este grupo de investigación al cual se sumarán expertos de otros países. Bueno, tenemos, si no hay más comentarios, nada más quiero pasar las felicitaciones de Pedro María Escalada Verdugo para el equipo, en especial para Rodrigo. Muy bien, pues muchísimas gracias, muy interesante el tema, un estudio muy importante y esperamos pues que en un futuro a la hora de que se evalúe la respuesta tengamos resultados positivos y pues sea precisamente con el ánimo de mejorar el aspecto de las tecnologías de la información, pues no solamente para nosotros los docentes, sino también para la comunidad estudiantil, que es la que ahorita, digamos, es la que está sufriendo un poquito más en el caso de esta pandemia. Muchísimas gracias y pues encantadísimo de conocerlos y esperando que nos acompañen en otro conversatorio más. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de irnos... Sí, Marta. Perdón, sí, quizás es importante mencionar el periodo en el que estará activo el instrumento para poder dar respuesta. Claro que sí, Martita, hasta el 31 de diciembre. Entonces, sí les pedimos ese apoyo para que puedan responder y durante todo este tiempo va a estar abierta la encuesta. Gracias. Martita, José Luis Ponce levantó la mano. Adelante, por favor, José Luis, puedes abrir tu micrófono. Hola, pues muchísimas gracias. Primero que nada, felicitar el gran trabajo que han hecho. Es algo muy ejemplar y además pues nos consta, ¿no? Pilar también de la iniciativa de nuestro querido doctor Luis Gutiérrez, que pues ha impregnado en muchos de nosotros su forma de ser y evidentemente parte del trabajo que se sigue haciendo y se continuará, estoy seguro de ello. Definitivamente este tipo de estudios pues vienen a dar un diagnóstico y a revelar mucho de lo que bien se requiere y evidentemente sí la idea es llegar a las personas que toman decisiones, a los rectores, a los secretarios generales, a los directores académicos y concientizar en el ámbito pues de la madurez, ¿no? y de la gobernanza, de la estrategia en las instituciones de educación superior. Es un reto, como bien comentó Susana, es la pregunta del millón, y definitivamente creo que el tener los instrumentos, el tener la información a mano, nos va a hacer más fácil hacerla llegar a estos tomadores de decisiones. Porque si existe incertidumbre en todos los sentidos, pues, ¿qué les podemos comunicar a los tomadores de decisiones? Y si al tomador de decisiones le das la información ya digerida y desde una perspectiva estratégica, lo va a entender. Es ahí donde justamente tenemos que aprender a comunicarnos mejor con ellos y darles la información en esa justa medida. Creo que este estudio es fundamental, además de ser un estudio pues latinoamericano. Entonces creo que todavía mejor, porque nos da un panorama más amplio con información no solamente de nuestras latitudes, sino de otras. Y no necesariamente son respuestas que se dan solo en esos lugares. También hay evidentemente información común que nos sirve a todo. Aprendizaje que en otras instancias, en otras latitudes,
se están llevando a cabo y que de una u otra manera se comparte y se hace esa gran sinergia de conocimiento. Yo de verdad felicito mucho al estudio, y hay que reforzarlo todavía más porque amerita nada más porque es algo súper necesario e indispensable para las instituciones de educación superior y además pues el origen, ¿no? Las personas que lo están generando, mis respetos. Y pues felicidades y pues muchas gracias por su presentación. Muchas gracias, José Luis. Y bueno, en el chat también hay felicitaciones de Tania Altamirano, de Elizabeth, de Mark Urban y de Adolfo Rey Acosta. Entonces, ahí las pueden ver ustedes. Todos ellos hacen un excelente comentario sobre el tema. Y bueno, pues ya para irnos, solo quiero comentar que el próximo 15 de diciembre, martes 15, tendremos otro conversatorio más, el último de este año, el cual llevará por título En tiempos de pandemia, Shakespeare llega a todo público. Entonces, va a estar muy interesante también para que se conecten y lo vean, ¿sale? Y bueno, muchísimas gracias a todos y a todas quienes estuvieron con nosotros en este evento, sobre todo a las y los panelistas. Esperamos verlos el próximo martes 15 de diciembre. Que tengan una excelente semana. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta luego. Muchas gracias, un abrazo a todos. Gracias, que estén muy bien. un abrazo a todos. Hasta luego. Buenas noches.